Que los alumnos que no puedan venir puedan ver los videos, ¿no? Y sobre todo futuras generaciones. Entonces, retornábamos. La palabra filosofía tiene su origen en el griego antiguo philo, que es de la misma de donde viene la palabra filial, que determinaría el amor, ¿no? Una persona filósofa, por lo tanto el amor a la sabiduría. Una persona filósofa es alguien que ama demasiado conocer, aprender y saber. Esto lo podían hacer los filósofos en el mundo antiguo porque ellos prácticamente en términos económicos pues tenían esclavos, ¿no? Tenían todo el tiempo para contemplar el mundo, para analizar el origen de las cosas. Los sistemas esclavistas son algo muy importante para que pudieran existir las condiciones económicas para ponerse a filosofar. Entonces, esta palabra de Sofía, como la equivalencia de sabiduría, va a llegar a un punto en la historia que nosotros conocemos que de alguna manera separa lo que es la doxa de la epísteme. Y esto, ambas son fuentes de conocimiento. Sin embargo, dirá Platón, ¿no? Que es propiamente a partir del conocimiento de Sócrates, y así como lo observamos en lo que hemos encargado de analizar, Sócrates fue este señor que hizo una gran escisión dentro de la filosofía. Curiosamente, un autor posterior que les recomendé, Federico, vamos a ponerlo Federico Nietzsche, va a decir que con Sócrates, en su obra El ocaso de los ídolos, va a decir que con Sócrates se acaba la sabiduría verdadera. Porque Sócrates es el primero que funda una metodología para poder llegar a un conocimiento auténtico de las cosas. Ya todos estos filósofos que nosotros empleamos dentro de la palabra presocrático, todos esos filósofos ya llegaban al ámbito del saber. Sin embargo, nos dice Nietzsche en la obra El ocaso de los ídolos que es Sócrates el culpable de que nuestra filosofía hoy en día tenga esta forma sistemática. Sócrates elabora un método anterior a esta separación de doxa y epísteme que es de Platón. Va a elaborar un modelo que se llama la mayéutica. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es la mayéutica? El arte de hacer preguntas. Es un arte de hacer preguntas. ¿Qué más? Preguntas con respuestas. ¿Qué más? Era el cómo se va incorporando como los catedráticos, o sea, cómo se adoctrina, pero de una manera consentida. La mayéutica es más que nada para saber o tratar de sacarle la verdad a una persona que tiene. Muy bien. Sí. Interesante es que muy bien y muy acotado. Cuando se explica parte de este método en una de las obras de Platón, Sócrates menciona que él está ejerciendo, y parte de su defensa tiene que ver con eso, él está ejerciendo el oficio de su madre. Y el oficio de su madre, ¿alguno recuerda cuál era? ¿No? Su madre era una partera. Es muy interesante si hoy en día lo analizamos bajo el mundo contemporáneo, porque decimos pues que él esta sabiduría que heredó lo trajo de una mujer. Entonces, ¿qué es lo que hace una partera? Trae a la luz, ¿no? Trae a la luz, parir, ¿no? Entonces, la idea de la mayéutica es que piensa Sócrates que hay ciertos ejercicios reflexivos que son muy similares al trabajo de una partera, es decir, para traer a luz el conocimiento. ¿Cómo lo va a hacer Sócrates? Justamente esto que tiene que ver con el arte de preguntar. En esa misma época, contemporánea a Sócrates, existían los llamados sofistas. Notan que la palabra viene de conocimiento, ¿no? Sin embargo, el sofista, a diferencia del filósofo, el sofista es alguien que plantea que ya tiene conocimientos, alguien que ha andado por el mundo y sabe matemáticas, y sabe ética, y sabe muchísimas cosas. Los sofistas se encargaban de dar clases. De hecho, va a haber un filósofo, así como Federico Nietzsche va a decir que con Sócrates se acaba la filosofía. Va a haber un filósofo que se llama Heidegger, que menciona que nosotros después de Sócrates hemos desvalorizado el valor
de los sofistas, porque los sofistas, ¿quiénes eran? Pues eran contratados por personas muy similar a la labor que nosotros hacemos como docentes. Alguien les pagaba y ellos enseñaban cosas en torno a la virtud, a la verdad, a la bondad, pero también a las matemáticas, a la ciencia, a la biología, a la física, a la química. Entonces, ¿qué sucede o de qué es de lo que se queja Sócrates a través de este ejercicio de hacer preguntas? Si tú ya das por conocido que tú eres un sabio, que de eso se trata la palabra sofista, si tú eres un sabio, ¿de dónde sabes que lo que sabes es real? ¿No? Entonces, Sócrates fue un personaje bastante odiado en su época porque les hacía muchas preguntas y preguntas y preguntas y preguntas a los filósofos de esa época, y a través de esas preguntas se daba cuenta que muchas de las afirmaciones que ellos sabían ni siquiera estaban del todo cierto, ¿no? Si yo a ustedes les pregunto, y por eso es uno de los muy importantes dentro de lo que nosotros estudiamos en el derecho, pero si yo les pregunto a ustedes ¿qué es la justicia?, en aquel momento algún sofista habrá respondido, pues la justicia es lo justo. Ajá, pero ¿qué es lo justo? Entonces, por este ejercicio Sócrates se iba preguntando sobre otra definición y sobre otra definición. Y eso es propiamente la mayéutica. Y así es como nace la filosofía, como esta labor tan horrible que hacemos los filósofos de darnos cuenta que nada de lo que sabemos es realmente cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Platón después va a fundar la academia. Y en la academia va a requerir que sus discípulos tengan ciertos valores y ciertas conductas para entrar dentro de ella. Dentro de estos requisitos, ¿no? Así como cuando ustedes hacen un examen de admisión, dentro de estos requisitos estaba saber aritmética, saber, bueno, lo que son las matemáticas, porque Platón va a separar entre, y lo pone también a través de Sócrates cuando se muere Sócrates, Platón va a separar entre lo que es la doxa y la episteme. ¿Qué es la doxa? Es mucho de la sabiduría del pueblo. O sea, si yo afirmo que esto es bueno, ¿por qué es bueno? Pues porque lo saben las demás personas. En cambio, lo que propone Platón es justamente el ejercicio epistémico. Ustedes llegarán al punto cuando estudien sobre todo filosofía del derecho, que se van a dar cuenta que el problema epistémico es el del origen del conocimiento. Y esto, el origen del conocimiento. Y este problema que se funda de las epístemes tiene que ver con que este conocimiento va a tener un carácter de ciencia. Entonces, Platón elabora dentro de este método en la academia la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? ¿Ya alguna vez lo han escuchado? Se van a enfrentar cuando sean futuros y futuras abogados, futuros y futuros investigadores a hacer ejercicios dialécticos. La dialéctica es un método de confrontación de tesis. Entonces se compone de tesis, antítesis y nos lleva a la síntesis. Este movimiento, que es de tesis, antítesis y síntesis, propone una idea que ustedes van a contradecir y el resultado entre esa contradicción de una afirmación y una negación tiene por conclusión la síntesis. Yo algo de lo que he mencionado mucho es que me preocupa que como futuros abogados no tengan capacidad argumentativa, porque esta es el ejercicio básico que está en todas las argumentaciones. Ustedes llegarán a su materia de métodos, a metodología jurídica y se van a dar cuenta que muy pocas veces podemos llegar a este ejercicio sintético. Nosotros nada más afirmamos cosas y no necesariamente sabemos cuál es la contradicción. Ahora, tesis no se refiere a esos libros y tratados que ustedes se van a encontrar, la tesis del DOC, del Documento Federal Oficial de la Federación, ¿no? Una tesis, en este sentido, es cualquier afirmación o aseveración con una proposición lógica. Entonces, estos dos métodos, la mayéutica y la dialéctica, son los primeros que separan el origen de la filosofía como una doctrina sistemática. Y eso, en esencia, para Occidente, es lo que nos va a separar entre qué es filosofía como una disciplina sistemática y rigurosa para obtener conocimiento del resto de sabidurías que están en todos los sentidos y que se fundaron en todos los continentes. Ahora,
¿qué es muy interesante hoy en día? Que esto que Platón pensaba que era la doxa, que es el conocimiento del pueblo, hoy en día nosotros ya lo tenemos resignificado. Porque hoy en día sabemos que es tan importante saber curar de un empacho como ir a un médico. En ese sentido, un médico sería alguien que utiliza la doxa, ¿no? Es decir, que sabe técnicas, que ha pasado por un estudio, que tiene métodos científicos, pero curarse de empacho es algo que obedece mucho más a la sabiduría de nuestra tierra. Pero para Platón la doxa no tenía ningún valor. Para nosotros, en nuestro pensamiento comunitario, la doxa tiene mucho valor, porque lo que nosotros proponemos hoy en día a partir de nuevas posturas es que tiene tanto valor el conocimiento científico como el conocimiento ancestral. Entonces aquí está como esta revisión muy somera de estos dos autores. Y finalmente, o sea, cada uno de estos discípulos, el tercer elemento más importante para reconocer el origen de la filosofía es el discípulo de Platón. ¿Quién era? ¿Quién era? Aristóteles. Este señor también fundó su propia escuela, ¿no? No intencionalmente Sócrates tenía sus seguidores, no, pero quien sí funda una escuela, la academia, es Platón. Y la escuela de Aristóteles se va a llamar Liceo. De la misma manera que Platón, Aristóteles va a pensar que en el liceo también sus estudiantes deben de saber el triunviratum, ¿no? Pero si Platón pedía el triunviratum, Aristóteles pedía el quadrivium, bueno, así se le llama en latín, no sé cómo se llamará en griego antiguo, pero el quadrivium también eran como una serie de disciplinas que están cercanas a la ciencia para que tú pudieras ser su discípulo. En el liceo, Aristóteles hace la mayor cantidad de tratados porque él se va a estudiar, va a hacer compendios que obedecen a la física, a la química, a la ontología primera, a la epistemología, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se meten las artes y algunos de esos escritos son contradictorios. Hay unas teorías que piensan que no pudo un hombre, un ser humano, escribir tanto y que seguramente muchos de esos tratados eran de sus discípulos. Y hay otras teorías que dicen que de la misma manera en que se quemaron los rollos de Platón en Alejandría, posiblemente se salvaron muchos más de Aristóteles. En la diferencia de Platón, en la dialéctica Platón funda un concepto que es el eidos. ¿Qué significa el eidos? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? El eidos se traduce como el mundo de las ideas. Recordamos esta alegoría fundamental qué horrible está, ¿no? Pero recordamos esta alegoría fundamental de Platón que se basa en la caverna de Platón. ¿De qué se trata la caverna de Platón? Ajá. ¿Se imagina que si alguien conoce por ahí esto de las sombras, que existían algunas personas que solo habían visto sombras toda su vida y entonces alguien sale a la luz, en algunos es arrastrado, en otras se libera por sí mismo y sale a la luz y entonces se da cuenta que el universo es brillante y hermoso y regresa a la caverna a contarle a todos los demás que eso no es la realidad, que esas son sombras y que la realidad está mucho más bonita allá afuera y entonces lo matan. Esta alegoría nos recuerda un poco de cómo murió Sócrates, ¿no? Porque cuando él ya tenía cierta verdad lo mataron porque no existió esa intolerancia y se traduce de muchas formas. Sin embargo, esta alegoría de Platón nos sirve también para comprender básicamente que él va a pensar que el mundo verdadero no es este mundo de los sentidos, ¿no? Algo así como que algunos de ustedes han visto la película de la Matrix. ¿Quién ha visto la película de la Matrix 1? La Matrix 1 está inspirada en Platón, si no la han visto, vean. Y más o menos como sucede con la Matrix, pensaría Platón que el mundo real no está aquí en esto que nosotros percibimos, sino está fuera de este mundo. Eso es el eidos, el mundo de las ideas, donde es mucho más importante quizás la idea del sol que el sol mismo que nos quema, o la idea de la taza que la taza que nosotros podemos agarrar. Pero ¿qué es lo que sucede con Aristóteles? Que Aristóteles va a oponerse y por eso se va a separar de
Platón, va a oponerse a la imagen de Leidos. Y él sobre todo funda esto que es la ontología o metafísica. La ontología primera. Hay muchas personas por ahí en el mundo que están diciéndole metafísica a cualquier zurrada que se avientan las hadas y que no, esto es un rollo bien metafísico. Eso no es metafísico para Aristóteles, se lo juro. Lo que sí es metafísico para Aristóteles es como todas las palabras que nosotros componemos antes del conocimiento. Por ejemplo, si yo digo amor, ¿dónde está el amor? ¿Lo podemos tocar? ¿Lo podemos sentir? ¿Lo podemos oler? Lo podemos sentir, pero ¿dónde está? ¿Dónde siente el amor? ¿Aquí en el corazón? ¿En mi nalga? ¿En mi pierna? ¿En mi cabeza? Pues así como el amor no se puede sentir, aunque nosotros sí podemos ver cómo nuestras conexiones neurosinápticas me generan un placer en el cerebro y al mismo tiempo en el corazón. Eso, donde se fundan esos conceptos, es en el lenguaje, y ahí es donde nace lo metafísico, el estudio de las cosas más allá de su correspondencia física. Y por eso en esta imagen tan importante de la representación de Rafael, Platón pone su dedito arriba y Aristóteles pone su dedito abajo, ¿no? Como que sí, está muy bueno tu rollo sobre Leidos, pero nunca vamos a acceder a él. Nos corresponde estudiar las cosas de la realidad que están aquí. Y entonces, en esta ontología primera o metafísica, Aristóteles sí se va a encargar de esas categorías que no se pueden comprobar en la realidad, pero es un apartado muy pequeñito de su obra. Todo lo demás tiene que ver con los estudios de la realidad. Y estos tres señorones, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los que fundaron la filosofía antigua. Y hasta ahí nada más. Bueno, entonces